¿sí? Lo primero que les voy a pedir es si me ayudan diciendo de dónde nos están escuchando, de la ciudad y el país donde son, para conocernos un poquito. Me interesa mucho para intercambiar, digamos, las experiencias que nos podemos compartir entre todos en relación con nuestros países o con nuestros valles agrícolas donde estamos trabajando. Aquí veo que vienen de Zapopan, Jalisco, de Pachuca, Hidalgo, del Estado de México. Pues hay que ver o igual la misma. ¿Me hacen favor de apagar su micrófono? Por favor. Del Estado de México, de Puebla, de Chihuahua, de Cuauhtémoc, Tehuacán, Puebla, Tlaxcala. Ok. ¿Hay alguien de otro país que no sea México? Bueno. Pues voy a empezar la presentación. Bueno, cuando estaba platicando y diseñando esta presentación, varios compañeros, varios amigos míos me decían, oye, ¿por qué vas a empezar a hablar de diseño de sistemas de riego por goteo enterrado? Sí, no has hablado de sistemas de riego en general y riego presurizado en particular, que es lo que principalmente nos ocupa en esta presentación. Y pues y la pregunta de cómo nosotros nos relacionamos, no sé, aquí también en el chat, no sé si me pueden contestar, ¿cuántos de ustedes se dedican profesionalmente al tema del diseño? No sé si me pueden compartir esa información. Aquí hay uno de Santo Domingo, República Dominicana, Querétaro, de Celaya. ¿Cuántos de ustedes se dedican profesionalmente al diseño de sistemas de riego? O que a través de su empresa se dedican a vender sistemas de riego. ¿Sí hay gente que se dedique de esa forma? Aquí Jesús nos dice que en Puebla se dedica a eso. También Meles dice que se dedica 30% al diseño. Aquí hay quien solo se dedica a instalar. Hay gente de Perú que también dice que se dedica a esto. En República Dominicana también me dicen que se dedica a hacer sistemas de riego. Ok. Bueno, entonces, si es el caso, pues creo que estamos tocando bien la relación con ustedes. Voy a empezar un poquito hablando de algunos problemas que yo me he encontrado en mi vida profesional, ¿sí? En mi vida profesional a mí me ha tocado dirigir áreas técnicas en empresas importantes, lo que fue Plástico Rex en su momento, generando la marca Rex Irrigación, ¿sí? En ese momento nosotros teníamos aproximadamente más de 50, una red comercial dividida en 5 zonas que cubrían todo México, con más de 50 distribuidores a los cuales les dábamos soporte técnico, ¿sí? Entonces, pues aquí uno de los problemas que teníamos que enfrentar es cómo podemos hacer 4,000 presupuestos de sistemas de riego con su respectivo plano, listado de material y cotización a lo largo de un año, ¿no? Entonces, digamos que 4,000 propuestas de sistemas de riego es una tarea titánica, y cuando nosotros le estamos dando soporte a 51 distribuidores, muchos de los distribuidores tienen varios vendedores, y estos vendedores atienden necesidades muy diversas, desde muy tecnológicas hasta muy básicas, ¿no? En tema de riego.
Más recientemente, ya cuando yo me dediqué a ser consultor y me dedicaba mucho a hacer el tema de expedientes para el programa de tecnificación de riego, había una ventana de tiempo pues, relativamente corta, ¿no? No sé si los que están aquí en México me pueden entender. Había un periodo donde las reglas de operación para los programas de tecnificación se publicaban el último día del año. Las ventanillas de atención el subsidio se abrían más o menos en el mes de febrero y se terminaban en el mes de marzo. Eso me daba una ventanita como entre 8 y 6 semanas para hacer expedientes para distintos clientes, ¿no? Y pues, ¿cuáles eran los problemas? Pues básicamente, el primer problema que teníamos es que cada año nos cambiaban las reglas, ¿no? Nos cambiaban las reglas de operación y pues con eso, pues uno tiene que atender la especificidad que se marca en esas reglas, que nos teníamos que pegar a normativa mexicana, que se debía de hacer un diseño agronómico, hidráulico y un análisis financiero, y como hay diferentes tipos de clientes, también hay diferentes tipos de proveedores y teníamos que resolver propuestas técnicas con sistemas americanos, europeos e israelíes para distintos clientes que tenían necesidades específicas en sus propuestas de valor hacia sus propios clientes. Que nos enfrentábamos a sistemas desde los más básicos de riego hasta los más tecnificados, con condiciones orográficas y climáticas muy diferentes. Un favor, sí, Hermes, no sé si pueden apagar su micrófono. Básicamente con cultivos de alto valor o cultivos básicos. Y pues parte de los problemas que teníamos que resolver es desarrollar nuestras propias herramientas de trabajo para Eric Carlos Olmos, ¿me puedes ayudar apagando el micrófono? Gracias. Y básicamente todo esto, pues, se deben entregar a tiempo. Una llamada importante. Ahora le... Después si no lo entregamos a tiempo, básicamente, pues, amor, ¿cómo estás? proyecto no sirve. Doroteo Avendaño, ¿me puedes ayudar apagando el micrófono? Y esos son el tipo de problemas que me he tocado enfrentar a lo largo de la vida profesional, es decir, resolver un gran volumen. Antonio Soto, ¿puedo el micrófono, Antonio? Entregar una gran cantidad de propuestas técnicas en un periodo relativamente corto. Y todos sabemos que si no los entregamos a tiempo, pues prácticamente la ventana de oportunidad que podemos tener para trabajar es relativamente, pues se nos va, ¿sí? Entonces, pues nuestro problema que enfrentamos normalmente es cómo hacer una propuesta de sistema de riego bien y rápido. Es el primer problema que tenemos que atender. Prudencio Cruz, ayúdame apagando el micrófono, por favor. ¿Cómo hacer una propuesta de sistema de riego bien y rápido? Ese es el primer problema que tenemos que entender antes de que me ponga a hablar de cómo hacer sistemas de diseño, cómo atender proyectos específicos. Quiero empezar planteando esta serie de problemas que es de la vida profesional que nos estamos encontrando todos los días cuando somos proyectistas o cuando somos vendedores de sistemas de riego, a la hora que estamos generando nuestra propuesta de valor hacia nuestros clientes o hacia el agricultor, ¿no? Este problema, pues, debemos lograr un balance entre ser eficaces y tener calidad en la entrega. ¿Qué quiere decir ser eficaz? Que tenemos que resolver a toda costa el problema en tiempo y forma, ¿sí?
Entonces, aquí no hablo de eficiencia desde el punto de vista del sistema de riego, sino de eficacia desde el punto de vista del proceso para construir propuestas técnicas, ¿sí? Y estas propuestas pues deben de tener una serie de atributos que nos hagan confiables para nuestros clientes, pero también para nuestros empleadores, ¿sí? Nosotros tenemos que darle solvencia técnica a todas nuestras propuestas que tengan un nivel de certidumbre en relación con el problema que estamos resolviendo, ¿sí? Para esto nosotros tenemos que tener una comunicación clara, ¿sí? Una comunicación bien abierta, bien formal con nuestros clientes, ¿sí? De tal forma que nos dé claridad sobre todas las expectativas que está formando el cliente en nosotros como proveedores de soluciones técnicas, ¿sí? Nosotros debemos, hacia el interior de nuestra organización o del equipo de trabajo, pues debemos de tener una organización y una planificación clara que nos permita llevar a buen término, ¿sí? Tenemos que proyectarnos nuestros tiempos. Por ejemplo, en el caso que yo les decía de atender tecnificación de riego aquí en México, yo empezaba a trabajar prácticamente 3 o 4 meses antes de que lanzaran la convocatoria, haciendo y generando herramientas que me permitieran ser eficiente a la hora de entregar las propuestas. Abel Quintana, por favor, apaga tu micrófono. Entonces, nosotros tenemos que localizar las herramientas, los software adecuados al tamaño de nuestra empresa, ¿sí? Que nos permitan generar la productividad que nosotros estamos buscando. También nosotros debemos ser apegados a estándares y buenas prácticas. Por ejemplo, es muy común que de repente ustedes escuchen propuestas comerciales que dicen laterales que les dan 250 o 300 metros de longitud, pues sí, es posible que salga agua a costos energéticos muy altos, ¿sí? Entonces, hay normativas que nos especifican cuáles son las uniformidades y cuáles son la especificidad energética que nosotros le podemos dar a una propuesta. Y si nos salimos de esos valores, pues básicamente lo único que estamos haciendo es generar un problema hacia nuestros clientes. Otra forma también de lograr eficacia es la reutilización de diseños existentes. ¿Qué quiero decir con esto? A la hora que ustedes hagan sus propuestas de valor, a la hora que ustedes estén haciendo el planteamiento de cómo ustedes van a atender el valle o la zona de riego en la cual ustedes están inmersos, ¿sí? Ustedes en ese proceso están generando conocimiento técnico sobre su zona, sobre sus cultivos, sobre sus climas, sobre sus suelos, ¿sí? Y en el momento que les están funcionando estas propuestas, ustedes están generando el know-how que su propia empresa está generando, o ustedes como técnicos están generando. Recencio, José, hazme el favor de apagar el micrófono, por favor. En ese momento ustedes están empezando a aportar valor a través de las soluciones y a través de la experiencia, ¿sí? Y eso nos permite reutilizar nuestra experiencia en nuevas propuestas para nuevos clientes, ¿sí? ¿Qué nos va a llevar toda esta experiencia? Que podamos automatizar tareas repetitivas. Entonces, de repente ustedes se vuelven expertos por ejemplo, en levantar análisis de suelos o en aforar un pozo o en procesos que ustedes requieren internos para generar propuestas, ¿sí? Forman equipos, identifican la información trascendental para
hacer más fácil la vida a la hora de hacer sus propuestas de valor. Y una que es fundamental, ninguna organización funciona si no están debidamente coordinados y hay colaboración y delegación de responsabilidades, ¿sí? Entonces, estas son situaciones que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora que están haciendo todo su proceso de generación del sistema de proyectos, ¿sí? El sistema de elaboración de proyectos, ¿sí? ¿Cuáles son los errores frecuentes que generan malas propuestas? ¿Sí? Pues lo más frecuente que puede tener es básicamente que no tengamos esa capacidad para percibir cuáles son los requisitos que nos está dando el cliente. Hay cosas que son explícitas y hay cosas que nosotros tenemos que tener la sensibilidad para captarlas. Muchas veces no nos las dicen y hay que saber a la hora que estén haciendo la evaluación con su cliente de los requisitos que les está marcando, ustedes tienen que identificar restricciones que inclusive no las conocen ni su propio cliente, ¿sí? Pero que sí generan cierta expectativa a la hora del resultado final, ¿sí? Otra situación es que tengamos información incompleta o inexacta, ¿sí? Por ejemplo, ¿a quién no le ha tocado que de repente les están diciendo que hay un arroyo o no les dicen que hay un arroyo o que hay una pendiente que es más grande o más chica, de repente no tienen levantamiento topográfico, están tomando decisiones con información pública, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es parte de la cotidianidad del trabajo, pero ustedes a la hora que están elaborando sus proyectos tienen que tomar decisiones, no se pueden parar necesariamente ante la falta de información. Aquí lo importante es cómo ustedes llenan esos huecos de información, ¿sí? Una mala coordinación interna, es decir, fallas de liderazgo, fallas en los procesos, responsabilidades no claras, etcétera, también nos puede generar errores, ¿sí? Diseños inadecuados de sistemas, es decir, vamos a pensar que ustedes están esperando un goteo y les hacen una microaspersión o no captaron correctamente los espaciamientos entre laterales o emisores y prácticamente el proyecto no sirve, ¿sí? No toman en cuenta las condiciones del terreno y muchas veces, pues, no solamente tiene que ver con el perímetro, sino también con todo lo que hay adentro de ese perímetro, ¿sí? O también que no sabemos cómo vienen los crecimientos o los desarrollos de una plantación. Por ejemplo, es un error que de repente no consideren que hay una área que va a ser dedicada a poner, por ejemplo, un estanque o, por ejemplo, un empaque, áreas de servicio que no están considerando, meten sistema y después tienen que estar modificando todo porque no entendían cómo era la dinámica del crecimiento del proyecto completo de su cliente, no solamente del riego, ¿sí? Otro problema son errores de cálculo, que pues a veces son intrínsecos a situaciones humanas, que nos equivocamos a la hora de tomar un valor, etcétera, ¿no? No seleccionamos bien una estación meteorológica, de eso nos lleva a arrastrar errores sistémicos y luego puede ser que no damos el requerimiento de riego que se puede esperar. Y la otra es no tomar en cuenta las normas o las regulaciones locales, estatales o federales en las cuales ustedes tienen que hacer caso,
¿sí? Eso nos obliga a repetir, y todos estos errores, ¿qué es lo que nos generan? Reprocesos, ¿sí? Y uno de los errores garrafales es que, por ejemplo, en tema de cálculos, que se equivoquen a la hora de hacer el presupuesto. Esté muy bien hecho su sistema de riego, pero su presupuesto mal hecho, mal costeado, y eso puede ser un problema para su empresa, ¿sí? Si se equivocan a un costo menor, ese es un problema porque tienen que satisfacer las necesidades pegándole al margen, y si es al revés, simplemente dejan de ser competitivos. ¿Ok? Aquí esto es lo que ustedes tienen que generar a lo largo de años de trabajo, cómo manejar la incertidumbre, ¿sí? ¿Cómo puedo tomar decisiones asertivas ante falta de información? ¿Sí? Ustedes, pues, la mayoría de ustedes, como en sus empresas, no viven de hacer proyectos, ¿sí? Sino viven de vender sistemas de riego, la mayoría, ¿sí? Alguno, pues, será proyectista de full time y es lo único que hace, pero si venden sistemas de riego, hacer el sistema, perdón, hacer la propuesta es meramente una de las etapas del proceso de venta, ¿sí? Ante la incertidumbre, pues yo creo que parte de lo más importante es que sean muy claros con sus clientes, ¿sí? Muy claros. Tienen que decir que están tomando decisiones, algunas con falta de información. Eso dejarlo, identificarlo y documentarlo, ¿sí? Estas son las decisiones que estoy tomando. Por ejemplo, ¿cuándo vale la pena hacer un levantamiento topográfico a un predio que ustedes están prospectando como venta? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Desde el principio? ¿Sí? Cuando el cliente nada más está generando presupuestos con ustedes o con su competencia para ver comparativos, entonces ustedes a la hora de hacer la propuesta, en ese momento van a hacer el levantamiento, o no. ¿Van a hacer análisis de suelos o no? ¿Sí? ¿Pruebas de infiltración o no? Bueno, ¿en qué momento vale la pena hacer todo eso? Pues la respuesta es, pues, uno, pues me la están pagando o no me la están pagando. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieren comprar? ¿Quieren comprar un proyecto? Es decir, un documento donde trae un plano y unas especificaciones, o quieren vender un sistema de riego, es decir, una serie de elementos hidráulicos que funcionan como un sistema para llevar agua de un punto A un punto B, donde están las plantas, ¿sí? Entonces, pues parte de eso es el feeling o la sensibilidad que ustedes como proyectistas tienen que empezar a desarrollar. Hacer propuestas, es decir, ¿qué información puedo tomar? Pues puedo tomar información pública, como por ejemplo, modelos digitales de elevaciones que genera, por ejemplo, la NASA o que genera el Instituto de Geografía de su país, o etcétera, ¿no? Información pública del Google, no sé, de ahí pueden sacar su modelo topográfico, ¿sí? Si tienen cartas de suelos o ustedes conocen el valle donde están trabajando, ya saben cómo son los suelos, entonces pueden empezar a tomar algunas decisiones en relación con las propuestas técnicas, ¿sí? Otra cuestión importante es que pueden formar escenarios, es decir, propuestas, la propuesta conservadora, la propuesta baja y la propuesta alta, ¿sí? Tomando en cuenta las consideraciones de la falta de información. Lo siguiente es que ustedes tomen ciertos niveles de seguridad, por ejemplo, en coeficientes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen un poquito de temor, pueden
pueden seleccionar algunos coeficientes de la hidráulica que les ayude a ser un poquito más conservadores, ¿sí? Si ustedes tienen toda la información, pues pueden empezar a manejar los coeficientes un poquito con ciertos márgenes, o a la hora de cuantificar volúmenes de material, darle ciertas tolerancias al presupuesto. Los otros elementos, por ejemplo, lo que yo decía, los datos históricos y la experiencia que ustedes, cada uno de ustedes tienen en su zona de trabajo, eso es fundamental, así como la de sus propios clientes. Es decir, recuerdo alguna vez algún proyecto donde a mí me salía para caña de azúcar un requerimiento riego, por ejemplo, de 7. A la hora que lo comento con otros de 7 milímetros por día, a la hora que lo comento con otros proyectistas de la zona de donde estaba ese proyecto, me decía, ¿sabes qué, Ariel? No te vayas con el 7, ese yo ya lo usé, no funcionó, haz 9. Métele 9 milímetros por día porque vas a quedar mal. Entonces, uno sabe a quién preguntar ciertas cosas, porque saben que en esa zona la conocen muy bien, ¿sí? Pueden ser otros técnicos o pueden ser sus propios clientes, ¿sí? Y no necesariamente el cliente específico, sino otros de la zona, ¿sí? Flexibilidad en el diseño es otra forma de matar la incertidumbre. Es decir, ¿cómo puedo hacer el sistema lo suficientemente flexible a la hora de plantearlo, de tal forma que cuando yo lo lleve a la realidad, no limite a mi cliente a una operación rigurosa que no funcione más que para una operación específica? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a pensar que yo sectorizo de alguna forma, por ejemplo, tengo 4 válvulas en un juego de 12 válvulas, es decir, 3 sectores, cada sector con 4, y de repente yo digo, pues es que no puedes cambiar los sectores, pero el programa de plantación, pues de repente es medio dinámico, quieren descansar un predio, quieren trabajar de otra forma, quieren cambiar las fechas, es decir, trae una dinámica diferente a con la cual fue proyectado el riego. Entonces, si no consideramos que le podemos dar cierta flexibilidad a la hora de operar, normalmente el cliente nos va a protestar, ¿sí? Y porque lo están amarrando a una solución muy rígida, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que ser más, hay que ser más, en todo caso, que el cliente les diga, quiero que mi proyecto sea altamente rígido, a que ustedes sean los que tomen ciertos riesgos, ¿sí? Otra cosa, ante la incertidumbre, por ejemplo, nosotros podemos empezar con un anteproyecto, que lo vamos a ir ajustando a la medida de que el proyecto va avanzando. Es decir, empezamos con un anteproyecto, una solución, la solución es como de gran visión, ¿sí? No, güey, es que esa madre, tengo un virus que convierte mi computadora Gonza, Roberto, ¿pueden apagar su micrófono, por favor? convierte la computadora en una mina de Bitcoin, pero esa madre es como... Por ahí hay un compañero, no sé si es la Roberto o Gonza, que tienen encendido el micrófono. Ya no sé, en China. Y a mí me están chingando la memoria RAM, el disco duro, todo, güey, hasta la red también. No sé si yo puedo apagárselo, a ver, déjenme ver. El fin de semana, güey, pues mañana mismo, pues. Ah, miren, acabo de descubrir que yo les puedo apagar el micrófono. Ok, entonces, a medida que va avanzando su proyecto, ustedes van ajustando. Obviamente, para esto debe de haber esa comunicación que yo les digo desde el principio. Tienen que cuidar que
que las gentes tomadoras de decisión estén enteradas de las condiciones en las cuales están generando incertidumbre, ¿sí? Y yo pues simplemente, insisto, documenten toda esa información. Toda esa falta de información, documentenla. Eso es por su bien. ¿Ok? Bueno, hablamos de propuestas de valor, ¿sí? Cada uno de ustedes está generando una propuesta de valor que basada en sus propios proveedores tecnológicos o fabricantes de insumos. Por ejemplo, hay fabricantes, no sé, un commodity, la tubería, ¿no? Pero ustedes podrían tener proveedores tecnológicos, por ejemplo, las máquinas de fertirriego, o las bombas, o los filtros, con los cuales ustedes suelen trabajar y que les está dando un diferencial en el mercado, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que encontrar que nuestra propuesta tecnológica, a la hora que estamos evaluando soluciones como proyectistas, ¿sí? Que nosotros logremos identificar cuáles son los problemas que podemos recibir de nuestros proveedores. Oye, que mi proveedor está en Israel y me manda 4 veces al año un contenedor, pero yo sé que hay 3 meses que no me va a llegar nada, ¿sí? O si se lo pido urgente, me lo tienen que mandar por avión. Entonces, ustedes tienen que analizar perfectamente qué es lo que están haciendo con ese proveedor y cuáles son los problemas que pueden anticipar, ¿no? Uno de los problemas también frecuentes es una calidad inconsistente en los productos. Y, para esto, pues yo lo que les recomendaría es que tengan en la medida que ustedes, sobre todo lo que son proveedores extranjeros, certificaciones sobre la calidad de sus productos, de alguna forma les genera ciertas certezas a la hora de estar recibiendo suministros, ¿sí? Parte de lo que les decía, problemas de suministro y retrasos en la entrega, que vienen en barco, hay fechas de tormenta, apréndanse las fechas de vacaciones de los proveedores en Estados Unidos, de los proveedores en Europa, en Israel. Hay países donde son sagradas las vacaciones y nadie los va a atender en su mismo país. Los cierres de año, normalmente las fábricas los últimos 15 días del año están cerradas y no hay suministros. Todo eso tienen que tenerlo claro, concebirlo para que no haya sorpresas, ¿no? Un problema importante es qué tal es su soporte técnico. ¿Cómo es su soporte técnico? ¿Sí? Yo lo que les sugiero es que todos estos problemas los tienen que anticipar con sus proveedores, ¿sí? Y conocerlos ustedes como responsables técnicos de las propuestas, ¿sí? No es posible, alguien, no es posible, que ustedes tengan, por ejemplo, vamos a pensar, tienen una máquina de fertirriego que viene del otro lado del mundo, ¿sí? Y hay una valvulita que cuesta 3 pesos, pero no existe aquí en México, ¿sí? Entonces, ustedes paran una inversión que puede costar millones de pesos por una refacción que no tienen, ¿sí? Todas esas cosas las tienen que anticipar. Normalmente son decisiones técnicas que ustedes tienen que tener claridad, ¿sí? Y en eso están basando mucho de sus propuestas de proyectos, ¿ok? Otro problema puede ser que ustedes sufran rezagos tecnológicos ante la competencia, ¿no? Pero esto, pues, ustedes también tienen que conocer. Bueno,
todo el mundo quiere bueno, bonito y barato, ¿no? Realmente necesitamos tener una parte, un balance entre la propuesta tecnológica que estamos ofreciendo con el valor, ¿sí? Con el valor económico de nuestra propuesta, ¿sí? Y finalmente un problema que tienen que tener también en consideración es Uriel, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. El tema de garantías y servicio postventa, ¿sí? Cada vez que ustedes se enfrenten a un nuevo producto en su línea en su portafolio de soluciones, ¿sí? Que depende de un proveedor tecnológico, ¿sí? Que haya mucha claridad sobre cuál es la garantía, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo típico, las válvulas de aire, ¿sí? Un ejemplo típico, las válvulas de aire. Oye, que la válvula de aire vale, no sé, 3,000 pesos, $150, ¿sí? La plástica de un proveedor israelí de reconocimiento mundial, con pruebas de laboratorio, todo comprobable, etcétera. Y por ahí hay una válvula de aire de un proveedor de una fundición de taller local, etcétera, etcétera, que vale 150, pero pesos, ¿sí? Contra una que vale $150, ¿sí? Y su cliente dice, oye, es que, fíjate, esta vale 150 pesos y esta vale $150, ¿sí? Ahí, pues, ¿tienes garantía o no tienes garantía? ¿Quién tiene que dar la garantía del sistema? Si ustedes son los proveedores del sistema de riego, pues no pueden intercambiar un producto por otro como si fuera pues una hoja de papel, ¿sí? Entonces, eso nos genera problemas. Entonces, ¿quién otorga las garantías? Pues obviamente la empresa proveedora de sistemas de válvulas de aire, pues no les va a garantizar a la hora que estén cambiando un producto por otro, ¿sí? También el tema de soluciones tecnológicas como en fertirriego, etcétera, etcétera, necesariamente llevan un servicio postventa, ¿sí? Los cuales ustedes deben de considerar a la hora de hacer sus propuestas, ¿sí? Bueno, entonces, a todo esto, hemos reiterado que mucho del problema es identificar qué es lo que espera el cliente, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado que un cliente les empieza a decir, bueno, ¿y qué pasa si cambiamos este emisor por este otro emisor y ahora cámbiale aquí, súbele acá, crécele allá, etcétera, etcétera? Muchas veces el cliente no tiene ni siquiera claridad qué es lo que quiere, ¿sí? Y anda pues tratando de aprender a través de ustedes o de otros proveedores, ¿sí? Entonces, es muy importante establecer una comunicación efectiva con el cliente en relación con qué es el servicio que ustedes están ofreciendo y hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Y hacer notar el valor de sus servicios. Si ustedes no pueden justificar por qué tienen un diferencial entre una ferretería y ustedes que son una casa de riego, digo, un tubo es el mismo tubo que ustedes venden que el que vende la ferretería, la válvula puede ser la misma válvula que venden ustedes que el que vende la ferretería. La diferencia es que ustedes agregan un valor a través de la ingeniería, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que identificar esas expectativas del cliente, situar a nuestro cliente
para poder establecer hacia el interior de nuestra organización cuáles son los requerimientos y también especificar las restricciones de nuestras propuestas de sistemas de riego. Noten que mucho de lo que estoy hablando lo está haciendo el área de ventas, ¿sí? Entonces, y esta área de ventas, pues a veces es muy difusa en algunas organizaciones porque hay empresas muy chiquitas que el vendedor es el proyectista, es el instalador, es el que hace todo, pero hay organizaciones más grandes donde tienen un área claramente definida de Querido Alex proyectos, Sorina, un área claramente definida de proyectos, querido socio, un área definida de ventas, un área definida de instalación, ¿sí? Entonces, tenemos que lograr la comunicación entre nuestro cliente y esa idea llevarla correctamente a las otras áreas de nuestra organización, ¿sí? Tenemos que tener la suficiente sensibilidad para interpretar de forma correcta los mensajes formales y los no formales que nos está dando nuestro cliente. Tenemos que tener la sensibilidad para identificar la problemática expuesta por nuestro cliente, pero además la que las condiciones físicas y las condiciones de producción y las condiciones de otros técnicos de otras áreas productivas de nuestro cliente nos limitan. Por ejemplo, cuando estemos hablando de nuestro proyecto de caña de azúcar, ¿sí? Una limitante puede ser el tipo de maquinaria agrícola que nosotros o que nuestro cliente trabaja. Una limitante puede decir cómo fumiga, ¿sí? ¿Cómo fumiga un predio? ¿Sí? Es decir, hay situaciones que nosotros no tenemos que interpretar, aunque no nos las digan, o entendiendo el proceso productivo en el cual está inmerso nuestro sistema de riego, acotarlo, ¿sí? Para esto también es importante que ustedes, su organización, sus proyectistas, sus vendedores, las áreas de servicios, de atención al cliente, etcétera, tengan conocimientos suficientes, ¿sí? Para interpretar y entender tanto la información que están recibiendo como el servicio que están dando, ¿sí? Ustedes tienen que tener esa sensibilidad de conocer eso cuando hablamos de investigación y análisis previos, esa sensibilidad de conocer el área, la zona, los clientes, la cultura donde están manejando, donde están trabajando. Por ejemplo, no es lo mismo tener un proyecto de 100 hectáreas que tiene 80 usuarios que un proyecto de 100 hectáreas que tiene un solo usuario, ¿sí? La forma de organizarse, la forma de trabajar es diferente, la forma de plantear soluciones es diferente, aunque las dos sean proyectos de 100 hectáreas y a lo mejor son de goteo y a lo mejor tienen los mismos productos, pero la forma de plantear la solución es totalmente diferente, ¿sí? Debemos de respetar nuestros propios procesos, a esto nos referimos con la alineación interna. Nuestros procesos que nosotros estamos generando debemos ser religiosamente consecuentes, ¿sí? Y llevarlos al pie de la letra. ¿Para qué? Para evitar malos o distorsiones a los procesos que nos lleven a errores. Y lo peor es cuando el error se manifiesta hacia el exterior de nuestra organización, ¿sí? Entonces, ustedes cuiden mucho, respetar los procesos, los acuerdos internos con los cuales ustedes tienen que trabajar. Y otra cosa importante es que deben de tener siempre las antenitas arriba para identificar qué espera, qué nuevas cosas está identificando el cliente ante un mercado dinámico en un proyecto que muchas veces puede llevar etapas, puede llevar
se elaboró una etapa en el primer año, en el segundo, y a lo mejor en el tercer año hubo un cambio de paradigmas que nos lleva a entender nuevos cambios que ustedes tienen que plantear, y ahí es donde viene mucho de la flexibilidad que yo les decía hace un rato. Nosotros debemos de tener o anticipar ciertas cosas o dejar ciertas holguras a nuestras redes para posibles cambios en las expectativas de nuestros clientes. ¿Sí? Entonces, aquí yo sí quisiera que alguien levante la mano y me trate de contestar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las diferencias en los siguientes actores que participan en la elaboración de una propuesta técnica y económica de un sistema de riego? ¿Cuál es la diferencia entre un proyectista y un analista? No sé si alguien quiera levantar la mano y contestar. Lo pueden escribir, por favor, en el chat, o si quieren hablar, abrimos el micrófono para que ustedes platiquen. Pero me interesa mucho saber cuál es ante esta pregunta, ¿cuál es el diferenciador que ustedes ubican? ¿Alguien quiere participar? Gerardo, Gerardo, ¿qué diferencia pues, ubicas entre ser un proyectista y ser un analista? pues el costo, me resumo en el costo o en el precio, ya que el proyectista pues diseña y el analista costea o analiza el costo. Ok. ¿Alguna otra idea por ti? Me gustaría otra opinión y ya después yo les doy mi propia opinión. Creo que no. Bueno, vamos a explicar. Voy a hablar un poquito. A ver, ¿quién? DHT. David, sí. DHT. David. El analista pues analiza la situación. El proyectista, aparte de analizar la situación, da la solución a lo que se requiere. Tiene mucha más capacidad en cuanto a la parte técnica para dar una solución al análisis que pueden hacer cualquiera de las dos personas, tanto proyectista como analista. Oh, ok. Bueno, voy a hablar un poquito, y estas definiciones están basadas en normativa mexicana, ¿sí? No estoy muy seguro que sea igual en otras partes del mundo, pero la normativa mexicana básicamente nos define las diferencias entre uno y otro, ¿sí? Básicamente el proyectista es el responsable de hacer la propuesta tecnológica para la solución del sistema de riego, es decir, nos va a proponer las características geométricas, nos va a proponer e identificar cuáles son precisamente todos estos requisitos que nosotros acabamos de identificar que debemos de percibir del cliente y del entorno y de la normativa y de la cultura. ¿Cómo es que te llegó y no lo viste? Sí, lo vi, pero ya lo vi, ya que lo tenía allí. Haz de cuenta. Y de la cultura que tiene en cada proyecto específico, ¿sí? Eso nos los debe plantear con una serie de requisitos que debemos de cumplir o que el proyecto o el sistema de riego debe de cumplir, ¿sí? El analista es el que lo resuelve desde el punto de vista numérico, ¿sí? Es decir, es el que hace cálculos, es el que genera presupuestos, es el que genera cuantificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces el proyectista también es analista, ¿sí? Pero dependiendo del tamaño de su organización, el área responsable de plantear el proyecto es normalmente, en casi todas las organizaciones que yo he visto, normalmente es el área de ventas, ¿sí? Y el analista muchas veces es una persona que
que puede tener la libertad de agregar ciertas bondades, beneficios, características al proyecto, ¿sí? O apegarse irrestrictamente, o sea, a chaleco, a todos los requisitos que les planteo la solicitud elaborada por un técnico capaz de identificar todos esos requisitos que debemos de cumplir a la hora de hacer la propuesta técnica. ¿Sí? No sé si captan la diferencia, pero eso quiere decir que el analista inclusive puede ser alguien externo, un prestador de servicios a su organización, o el matiz puede ser interno o externo a su organización. ¿Sí? Entonces, esto lo quiero plantear porque al problema inicial de que yo les decía que tendríamos 51 distribuidores en toda la República Mexicana, los que tenían la sensibilidad de los proyectos eran los distribuidores, es decir, las áreas que estaban responsables de atender directamente al agricultor, ¿sí? Y en mi caso llevábamos un área técnica, ¿sí? Que les decimos diseñadores, pero básicamente pues, bajo el punto de vista de la norma mexicana son analistas, ¿sí? Es decir, generábamos toda la parte de cálculo, el soporte de cálculo, la memoria, el plano, la cuantificación y, y la cotización. ¿Sí? Que finalmente se regresaba al área que solicitaba, ¿sí? En este caso ya regresarlo al campo para someterla al juicio de los clientes. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos que un poquito la dinámica, ¿sí? La pregunta es, ¿un analista puede hacer la propuesta sin información? No. No puede proponer si no sabe, si no tiene una interfaz adecuada con el cliente final, el agricultor. ¿Sí? Bueno, no sé si aquí hay alguna pregunta. Dice aquí, me preguntan, proyectistas solo elaboran las propuestas a partir de datos ya digeridos y analistas quien concibe los datos para concretar la propuesta. No exactamente, porque el proyectista en este caso puede ser el vendedor, ¿sí? Y el vendedor tiene que... yo considero difícil que haya un vendedor de sistemas de riego que no sea ingeniero, ¿sí? O el soporte de un área de ingeniería, o la capacitación por áreas de ingeniería para orientar correctamente a las decisiones tecnológicas que va a proponer. ¿Sí? Y el analista, pues sí, tiene que concretar todas esas ideas en números. ¿Sí? ¿Quién de los dos gana más? Pues quién sabe. O sea, yo les puedo decir que hay gente de proyectos que gana bien y hay gente, o sea, que hace el análisis que gana bien, y muchas veces en las áreas de ventas, pues ganan por las comisiones, ¿no? No sé si haya más preguntas. Ya me quedó más claro, dice aquí Eric. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a ver si hay más. Me interesa su opinión sobre todo esto que acabamos de platicar. ¿Cómo es en su país o cómo se elaboran
todas estas dinámicas. Entiendo que, bueno, hay gente de Perú, no sé si hay gente de Chile, pero entiendo que también tienen sus ventanas de oportunidad para los proyectos que muchas veces están ligados a los programas presupuestales, si es que llevan apoyo económico de sus gobiernos, o a las ventanas que nos da el clima, ¿no? Que ustedes tienen que tener un periodo de ventas donde pueden instalar los sistemas y siempre están, digamos, limitados en tiempo. ¿Sí? Bueno. Agradezco la convocatoria que hemos recibido. Yo he decidido que esta presentación, para no hacerla tan cargada, y ahorita vamos a cumplir 1 hora. Vamos a plantear el proyecto. Básicamente es un proyecto que nos manda el ingeniero Oliver, que está en Veracruz, y atendió esta solicitud, proyecto completo gratis. Básicamente busco 3 diseñadores de sistemas de riego para elaborar un proyecto de goteo, uno de microaspersión y uno de aspersión. Vamos a generar en estas presentaciones el plano, la lista de material, y pues me gustaría que fueran proyectos reales, ¿no? Me gustaría que sean proyectos que les sirvan a ustedes y que ilustren cómo podamos llevar la elaboración de una propuesta. ¿Sí? Oliver hace una semana atendió esta llamada, nos mandó un proyecto de 25 hectáreas para un riego por goteo enterrado, para caña de azúcar, y vamos a presentar el caso. ¿Sí? ¿Qué información nos manda el ingeniero Oliver? No sé si Oliver está aquí presente. Oliver, ¿estás por ahí? Parece ser que no. Nos manda Oliver esta información. Básicamente él hizo un levantamiento topográfico, no está georreferenciado. Le mandamos un cuestionario para hacer el análisis del sistema, y tuvimos una entrevista con él para ver qué es lo que él esperaba de este proyecto. Les voy a presentar el cuestionario que nos hizo favor de enviar. Y básicamente nos envió este cuestionario. ¿Sí? Es un proyecto en San Luis Potosí, en caña de azúcar. Él nos propone, él trató de sectorizar, nos propone 4 sectores. Nos propone laterales a 1.50 con emisores a 50 centímetros. Ahorita voy a aclarar qué pasó con él, con esta propuesta. ¿Sí? En goteo, enterrado, con cinta. Y nos dice que tiene 25 hectáreas. Nos dice que tiene un embalse de 10,000 metros cúbicos y un gasto, él propone 10 litros por segundo, pero a la hora del análisis vamos a hacer algunos ajustes. Lo que sí es importante para él es que no pase de 16 horas diarias, dado que son 2 turnos de regadores. Él propone modelo autocompensado, ¿sí? Propone emisores de 4 litros con válvula de mariposa. Y nos dice que quiere usar tubería de 6 pulgadas y de 4. ¿Sí? Entonces, pues, a la hora que lo entrevisto, pues, le explico algunas cosas que son importantes a considerar.
Y una de las primeras que le propongo es que no use válvulas de mariposa. ¿Sí? Más adelante voy a explicar por qué. Que use válvulas hidráulicas reguladoras de presión. Y otra cosa que le propongo es que sea abierto a algunos emisores no compensados. ¿Sí? Y vamos viendo qué nos sale. Ok. Básicamente, aquí voy a presentar una metodología para seccionar el terreno. Y básicamente el objetivo es tratar de hacer válvulas muy regulares en cuanto a tamaño y en cuanto a gasto. Es decir, la superficie que domine cada válvula debería ser lo más parecida posible para que no tengamos necesidades de poner modelos diferentes de válvulas. ¿Sí? En esta ocasión, en esta sesión vamos a hablar hasta la selección del emisor y vamos a tratar de empezar a seccionar el terreno. ¿Sí? Vamos a identificar las formas y vamos a tratar de seleccionar la geometría que vamos a tener en cada uno de los bloques de riego y dividirlo. ¿Sí? Para esto vamos a identificar todas las restricciones, tanto físicas, normativas y específicas, ¿no? Vamos a ver pues, cuáles son las restricciones que tenemos desde el punto de vista suelo, clima, arroyos, caminos, linderos, las formas. Las normativas, pues básicamente lo más importante es el tema de uniformidad. Una básica es la hermeticidad, pero pues esa se supone que es el momento de la entrega. La uniformidad basada en diferencia de gasto y en velocidades de flujo. Algunas específicas, como en este caso el tiempo disponible, aquí el gasto disponible, pues nosotros lo vamos a proponer. Básicamente, ¿por qué? Porque tenemos un estanque del cual disponemos el agua. Entonces, como todavía no tienen la bomba, podemos variar un poco el flujo al que está pensando. La fuente de energía, básicamente, en este caso no me la especifico, pero me parece que va a ser eléctrica. Tiempos de llenado, descarga del sistema, crecimiento del sistema, las capacidades de inversión. Este es muy importante, la capacidad de inversión. Cuando ustedes están hablando ya de un goteo subterráneo enterrado, es importante saber que no es un proyecto tan económico como pudiera ser una aspersión. ¿Sí? Entonces, el cliente lo deben de identificar claramente para que ustedes no estén trabajando propuestas que no van a ser útiles. La capacidad técnica y servicio del productor, ustedes, es lo que yo les decía, hay que prospectar correctamente al cliente, y la gobernanza del agua. Es decir, pues hay algunas restricciones en cómo se organizan los usuarios del agua, hay que tenerlas claras, etcétera, ¿no? Y aquí básicamente lo primero que hicimos, yo lo que les recomiendo es si tienen un proveedor definido, pues, parte de lo que yo les decía, ¿quién emite las garantías? ¿Sí? Entonces, si yo voy a trabajar con una marca, con un proveedor tecnológico, por ejemplo, Netafim, ¿sí? Pues yo me debo de apegar a las condiciones que me dan la garantía, a las recomendaciones que me da el fabricante, ¿sí? Para poder hacer válida cualquier garantía futuro, ¿sí? Y la primera recomendación que me da este fabricante es, pues, ¿quieres un compensado? Está el DrapeNet. ¿Quieres uno no compensado? Está el Typhoon. ¿Sí? El fabricante me dice, mira, yo tengo
Dice aquí que Omar Salazar, creo que es Omar, solicita grabar, yo voy a grabar y lo voy a poner disponible para si lo quieren tener la grabación, para que no se preocupen por eso. ¿Ok? Entonces les decía, ¿cuál es la garantía que me están dando? Pues primero, me proponen estos dos productos y consulto con ellos cuáles son las recomendaciones en base a su propia experiencia y aquí en México, ¿qué me recomiendan hacer? ¿Sí? Y me recomiendan que para un suelo arenoso me dicen, métenle un emisor de 1 litro por hora cada 30. En un franco, 1 litro por hora a cada 40 y en un arcilloso 1 litro por hora a cada 50 centímetros. ¿Sí? Les decía que el fabricante tiene su propio herramienta de cálculo. Entonces, pues ustedes pueden ver la herramienta de cálculo de este fabricante y ustedes no se conocen el HydroCalc software de Netafim. ¿Y por qué usar los software de fabricante como primera instancia? Porque normalmente están hechos con pruebas de laboratorio y con experimentos de campo. Normalmente los coeficientes que usan para el software interno están ligados a la experimentación. Muchas veces los que publican son resultado de conversiones de unidades, le quitan fracciones decimales, etcétera, etcétera, y pues no nos salen exactamente los cálculos que tienen las calculadoras disponibles de fábrica de que se usaran un software comercial, el WCAD y el IRRICAD, en este caso el mío, el propio es el IRRIGACAD. Entonces, de esa forma nosotros nos aseguramos de estar respetando las disposiciones técnicas del fabricante. Entonces, mi recomendación es, si hay una herramienta de fábrica, úsenla. ¿Sí? Y a la hora de nosotros estar haciendo un análisis, nos dicen acá, separación 1.60, al final, después de la entrevista con el ingeniero Oliver, cambió de parecer y ya no quería las líneas laterales a 1.50, sino a 1.60, con doble hilera de siembra por lateral, que respetemos el tiempo disponible máximo. Para él era fundamental esta restricción, 16 horas, y pues todos los demás datos, pues del cuestionario y de la entrevista, ¿sí? Ok, ¿qué tenemos? Pues vamos a hacer el análisis y con este software del fabricante, tenemos que con un 2% de pendiente, que es la que tiene el software, y con condiciones hidráulicas que quedan dentro de los parámetros normativos, pues dice que en contra, con el DripNet, en contra de la pendiente, nos da hasta 165 metros, y a favor de la pendiente máxima nos da hasta 260 metros. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el Typhoon? Con el Typhoon, que es un no compensado, nos dice que en contra de la pendiente nos da hasta 102 metros, y a favor de la pendiente nos da hasta 212 metros. ¿Sí? Entonces, aquí es importante, con condiciones de presiones de trabajo del orden de 17 metros, 17.5, en los dos casos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que escuché algo. Ok, no. Ok, entonces, a la hora de que Oliver ve la diferencia en precios entre DripNet y Typhoon, pues preferimos un no compensado. ¿Sí?
Bueno, vamos a partir de esto, pues vamos a empezar con esta información. Aquí presento el cálculo de, por ejemplo, con el programa que yo uso, que es el IRIGACAD. ¿Sí? El cálculo de la lateral, metiéndole un Typhoon Plus, ¿sí? De 1 litro, con las condiciones que están especificadas. Con 2%. Variando un poco, es por lo que yo les decía, a veces estos coeficientes no son exactamente los que tienen de los experimentos, simplemente son de publicaciones. Aquí me da 197 en un sentido y 94 en otro. ¿Sí? Yo puedo, en este caso, empezar del análisis que yo tengo con los resultados de la fábrica. Aquí planteo el caudal, la longitud máxima, etcétera, el área de influencia de esa lateral y cuál sería la lámina y la lámina promedio. ¿Sí? Entonces, esta lámina promedio yo la puedo meter al programa de diseño. ¿Sí? Y empezar aquí a plantearnos cómo queremos dividir el terreno. ¿Sí? Si yo reviso, este ya es el proyecto cómo quedó, pero si yo reviso las pendientes, aquí es de donde yo saco el 2%. ¿Sí? Aquí estoy abriendo AutoCAD Civil 3D. Aquí tengo una elevación, por ejemplo, de 107.55 y aquí tengo una elevación de 97.21. Esto, pues básicamente en esta distancia nos da una pendiente aproximada de 2%. Sí, voy a encender las curvas de nivel por acá. Y esto es lo que se obtuvo del levantamiento topográfico que recibí. ¿Sí? Entonces, esta es la forma, esta es la parte alta, esta es la parte baja. Y digamos que así está planteado. Entonces, voy a regresar aquí. Lo primero que yo tengo que identificar es cuál es la demanda máxima y la superficie. Entonces, yo aquí tengo sección. Quiero saber en este predio, que son 24.56 hectáreas, con esa lámina requeriría 130 litros, ¿sí? Por segundo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo divido esto para, digamos, distribuir mis sectores? ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo un volumen de 10,000 metros cúbicos, mi tiempo de riego son 16 horas. La lámina de riego, esta me la definió el agrónomo, es decir, Oliver,
5.4, una eficiencia de 0.9 me daría una lámina bruta diaria de 6 milímetros por día. ¿Sí? Aquí noten que para mí esto fue un dato. ¿Sí? Si yo tengo 1.92 de lámina o de intensidad de riego o lámina horaria, lámina horaria o intensidad de riego, ¿sí? Entonces, yo requiero 6 milímetros, tengo 1.92 por hora, básicamente, yo necesitaría 3.125 horas por sector. En las 16 horas yo podría tener 5 sectores, ¿sí? Pero el 5 es una cifra muy difícil de manejar a la hora de operar. Entonces, la propuesta, después de platicar con el ingeniero, en este caso el que solicita, que es Oliver, tenemos cuatro sectores. 4 sectores ocuparían 12 horas y media, que son menor que 16. Entonces, estos 130 litros, 134 litros, los divido en 4 y me da 33.68 litros por segundo por sector. ¿Sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo divido esto? Pues simplemente lo divido en 2 válvulas que más o menos requerirían 16 litros por válvula. ¿Sí? De tal forma que mi sistema requiere 8 válvulas. ¿Sí? Estos son el número total de bloques de riego, entre paréntesis, válvulas. Entonces el primer problema es cómo divido esto en 8. ¿Sí? Entonces, yo puedo usar esta herramienta. Lo voy a dividir perpendicular a esta dirección, que es la de las laterales, en 8. Déjenme encender una capa. Entonces aquí ya me lo dividió en 8. Lo voy a volver a hacer porque estaba apagada la capa. Entonces, básicamente aquí tengo cómo estaría dividido el terreno si fueran 8 válvulas. Pero vamos a ver qué tan ancho fuera. Por ejemplo, aquí me dice que esto mide 77 metros. Esto de aquí a acá mide 177 metros, es decir, está medio variante, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que en esta área yo debería tener 3 válvulas, en esta área yo debería tener 3 válvulas, y en esta área yo debería tener 2 válvulas. ¿Sí? Si yo le pongo acá
Si yo divido a la vez estas en 3 y divido esta en 3, y esta la divido en 2. Esta sería una propuesta para que yo trabaje mis bloques de riego. Y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué distancia tengo acá? 276 metros. Si recordamos las longitudes que teníamos permitidas, eran 100 más 200. ¿Sí? Entonces, tengo hasta 300 metros. Entonces, esta, digamos que sí estaría dentro del rango. Ahora, ¿por qué trabajo así? Puede ser que una de mis limitantes sea que no quiero las tiradas muy cortas porque no quiero mover la maquinaria agrícola a que tenga tantos, levantarla y bajarla constantemente. ¿Sí? Entonces, pudiera ser que hasta la quisiera hasta más larga. Entonces, en sistemas muy mecanizados es posible que ustedes quieran todavía longitudes más grandes. Entonces, nosotros tenemos que ajustar a esos requerimientos que nos estén haciendo precisamente las áreas agronómicas de las empresas con las cuales, o de los clientes con los cuales estamos trabajando. Ahora, aquí se definió que había un perímetro de, no me acuerdo cuánto era, creo que eran perímetro de 6 metros en los caminos, y así me lo planteó el ingeniero, 6 metros entre parcela y parcela. Y también se hizo un ajuste para que no hubiera esta cuña, ¿sí? Para que no hubiera esta cuña. Entonces, finalmente, superficie queda como esta, ¿sí? Y yo a esta, digamos que las puedo ya plantear como bloques de riego. ¿Sí? Y podríamos ver las demandas teóricas que me estaría dando, ¿sí? Entonces, esta es una forma, digamos, de dividir el terreno en las 8 válvulas que nosotros estamos requiriendo, ¿sí? Tenemos aquí, son lotes de aproximadamente 2.75 hectáreas, muy parecidos uno de otro, para distribuir, digamos, uniformemente nuestra demanda, ¿sí? En un terreno que es irregular, no es un rectángulo, sino pues tiene todas estas formas que presentan el terreno, ¿sí? Me gustaría llegar hasta este punto hoy. Está cumpliendo la 1:30, no quiero hacerlo tan largo. Continuar mañana a la misma hora, a las 6 de la tarde. Ahorita dense cuenta que llevamos un par de minutos realmente con el proyecto y ya hemos planteado ahora sí que el planteamiento general de la operación. Ahora, yo como pudiera regar
2 válvulas por sector, esta puede ser un sector o este puede ser un sector, dependiendo de cómo ustedes quieran arreglar. Ahorita nada más hemos resuelto los bloques de riego que requerimos y están uniformes. ¿Sí? No sé si haya preguntas hasta acá. Levanten la mano o escriban a través del chat. Nos quedan 5 minutos para la 1:30. Entonces, ¿alguien quisiera hacer alguna pregunta? Bueno, bueno, pues entonces yo lo que les pido, mañana a las 6 de la tarde nos volvemos a conectar para tratar de terminar este proyecto. Una pregunta, ¿el enlace mañana es el mismo de hoy? ¿Mandé? El enlace de mañana es el mismo de hoy. No, les voy a mandar Ya, otro Ramón. enlace. Les voy a mandar otro enlace para que lo tengan ahí disponible al grupo. Dice aquí, gracias, va a estar disponible la grabación. Voy a poner la grabación disponible para que la tengan. Ok. No sé si haya más preguntas. Aquí dice José López Veloz, ¿alguna pregunta? ¿Puedes encender tu micrófono? José López. Doctor. Hola, perdón. Hola. Oye, ¿cómo se decidió 8 válvulas? Decidimos 8 válvulas. Vamos a ver acá. Ya una vez que decidimos que iban a ser 4 sectores, ¿sí? Una vez que decidimos que son 4 sectores, para goteo enterrado, no nos conviene tener fracciones de terreno muy atomizadas. No nos conviene, ¿por qué? Por cuestiones de manejo. No podemos, no es lo mismo que si tuviéramos fracciones de media hectárea o 1 hectárea, porque no podemos hacer que la maquinaria agrícola que dé demasiadas vueltas o tiradas muy cortas, ¿sí? Entonces, a partir de eso, lo que nosotros estamos buscando son parcelas más o menos consistentes, que no me genere válvulas de 2 pulgadas. Válvulas de 2 pulgadas estaríamos hablando de entre 5 y 7, 8 litros. Válvulas de 3 pulgadas, estamos hablando de válvulas hidráulicas que nos pueden dar hasta 16, 17, 18 litros. Y si nos vamos con válvulas de 4, estaríamos hablando que nos pudieran dar de 24 hasta arriba de 30 litros por segundo. ¿Sí? Ahora, si la demanda por sector son de 33 litros, una válvula de 3 pulgadas, estos serían válvulas de 3 pulgadas, 3 pulgadas, es un tamaño más o menos razonable para este proyecto. Y una cosa que sí les recomiendo es que nunca hagan un sector con una sola válvula. ¿Sí? Siempre por lo menos 2 válvulas por sector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le quitan demasiada flexibilidad a la operación cuando tienen una sola válvula por sector. ¿Sí? ¿Cuándo pudieran tener una sola válvula por sector? En proyectos muy pequeños, muy pequeñitos. ¿Sí? Ahora, de esta forma, una válvula razonable que nos da una superficie razonable, 3 pulgadas, ¿sí? 16 litros, y de esa forma estamos decidiendo que son 2 válvulas por sector. Ok, entonces, por flexibilidad, 2 válvulas mínimo, y por el flujo de requerido es como se decide el tamaño de la válvula, el diámetro. Este es un criterio, pudiera ser diferente con otro tipo de cultivo, pero sí este es un criterio. Ok, bueno, gracias. Ok. Antonio Palomino, creo que había también Sí, doctor, el software con el que está trabajando, ¿es de uso libre o hay un pago? El software con el que estoy trabajando es un desarrollo propio y sí lleva un pago. ¿Dónde lo podemos encontrar?
A ver, les voy aquí a escribir. A ver, espérenme. Si ustedes entran aquí en irregacat.com, aquí vienen los datos. Aquí soy un servidor, aquí estoy. Y pueden mandar ahí, viene aquí también datos de los servicios que se ofrecen. ¿Ok? Perdón, ¿dónde dijo? Aquí en irrigacat.com. Es que no estoy proyectando, ¿verdad? Se los pongo aquí en el chat. Copiar. Póngalo en el chat de WhatsApp. Y se los mando por WhatsApp. ¿Ok? ¿Algún comentario adicional? Bueno, entonces, los veo mañana, a las 6 de la tarde, por favor, para continuar con este proyecto en vivo. Todavía me quedan dos proyectos, uno de microaspersión y otro de aspersión, para si hay algún interesado por ahí. Vamos a tratar de hacer otros dos proyectos. ¿Ok? Bueno, pues, gusto de saludarlos y seguimos a la orden.